Hola, soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Este es mi tercer video en el canal. Este video va a ser parte de una serie llamada En preparación a los Oscars. Lo dejé como pre-Oscars 2018 y los nombres de las películas de las que voy a hablar en cada video. Vamos a hablar de las películas nominadas a Mejor Película en los Oscars 2018. Como son 9, vamos a hacer 3 videos, cada uno de 3 películas. Las 9 películas que están nominadas son The Shape of Water de Guillermo del Toro, Darkest Hour de Joe Wright, Dunkirk de Christopher Nolan, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri de Martin McDonagh, Get Out de Jordan Peele, The Post de Steven Spielberg, Call Me By Your Name de Luca Guadagnino y Lady Bird de Greta Gerwig. La premiación es el 4 de marzo, así que aún estamos a tiempo de ver las 9 películas antes de que sea este evento. Así que en este voy a hablar de The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri y Get Out. Son las únicas 3 que he visto de las que están nominadas. Así que comencemos. Empecemos con The Shape of Water de Guillermo del Toro. Esta película es una historia de amor entre una chica muda y un monstruo, quienes encuentran consuelo en sus diferencias. Ella trabaja en un laboratorio de alta seguridad del gobierno y aquí es donde conoce a nuestro monstruo. Como muchos sabrán, Guillermo del Toro está enamorado de los monstruos también. Siempre quieren hacerte ver como si los monstruos fueran algo malo, pero Guillermo del Toro trata de enseñar la otra cara. Siempre trata de mostrarnos el lado humano de los monstruos y el lado monstruoso de los humanos. Y esta película no es una excepción, lo logra con mucho éxito. Lo que más me gustó de esta película fue la fotografía. Está súper bien cuidada, los colores que utiliza son como si estuvieras a unos 5 metros de profundidad en el mar. Todo se ve como un poco más turbio, un poco más verdoso, no hay tantos colores cálidos. Más o menos son 2 tonos que le puso a esta película. Si usa tonos cálidos, tienen una razón de ser, no es que los use con exageración. Me promocionaron una historia de amor, pero me faltó sentir esas mariposas en el estómago. Cuando voy a ver una historia de amor, siempre siento esas mariposas en el estómago, ese latir más rápido del corazón, pero en esta película me faltó eso. Sí, lo siento, me faltó sentir. Me gustó la película, es buena, pero me faltó esta parte sentimental. También me gustó muchísimo las referencias a todo lo líquido, todo el agua que aparece en la película. La vida entera de esta chica está rodeada de agua, desde su día a día hasta sus orígenes. Y esta relación también la conecta con el monstruo. Le pusieron mucha atención en la película a estas tomas a detalle. Tomas a detalle son cuando haces tomas muy cercanas al objeto. Me gustan mucho las que usaron en esta película porque todo se relaciona al agua. Guillermo del Toro pone mucha atención a estos elementos, pero sí, 9 de 10 solamente por ese punto que me falta. Sigamos con Three Billboards Outside Ebbing, Missouri de Martin McDonagh. Esta película la fui a ver sin haber visto el tráiler antes y recomiendo mucho que la vean así. Yo lo que sabía de esta película era lo que me contó un amigo, que fue a una chica le pasa algo malo y las autoridades no logran resolver el caso, así que no atrapan al culpable y la mamá pone 3 anuncios para tratar de llamar la atención del pueblo y de las autoridades hacia este hecho. Es lo único que sabía. Les digo, no vi el tráiler, no conocía ninguna de las escenas que iban a salir y por eso creo que es mejor verla así, porque en esta película hay tantos twists inesperados que si ves el tráiler vas a estar esperando que sucedan, así que mejor no lo veas, pero si ya lo viste, trata de olvidarlo. Esta película sí trata de lo que me dijo este amigo, pero es más como un estudio del comportamiento humano, de cómo nadie es totalmente bueno ni totalmente malo, y todos cometemos errores. Algunos errores son más graves que otros, pero al final somos humanos y errar es humano. Y en esta película se maneja mucho este tema.
donde puedes estar apoyando a un personaje para que, sí, yo quiero que gane este personaje, que le vaya bien, y a la mera hora, comete un error, y pues, ni modo, o sea, así es la vida. La fotografía de esta película también es muy buena. De hecho, los 3 anuncios se ven increíbles en pantalla. Me encantaron los colores que usan. Sí llaman mucho la atención. Si yo hubiera estado en ese pueblo, sí, no hay forma de no voltear a verlos. Esta película te remite mucho a las películas de los hermanos Coen o un poquito a las de Tarantino. Así que si te gusta ese estilo, te va a gustar esta. No creo que sea para todo público. Son de esas películas que ciertas personas no le agarran el hilo. De hecho, tiene, spoiler alert, final abierto. No sé si sea spoiler, pero bueno, tiene final abierto. Si te gustan los finales abiertos, adelante. Si no te gustan, ve a verla, pero con la advertencia de que no vas a tener una conclusión. También la actriz principal, soy su fan, es una mujer fuerte, independiente, un poco loca, le vale madres lo que piensen de ella, y por eso me encantó. No sé, soy su fan. Creo que influyó mucho en que me gustara tanto esta película. Sí, hasta ahora esta ha sido mi favorita de las nominadas, que solo he visto 3, así que... Y pasando a la última película de la que voy a hablar hoy, Get Out, de Jordan Peele. Esta película salió hace mucho aquí en México, pero apenas la acabo de ver, porque yo no soy del género de terror, soy bien miedosa, y el tráiler de esta película te hacía pensar que era como pues algo que no te iba a dejar dormir, y yo dije, paso, no voy a ver eso. Vi que estaba nominada y dije, ok, tengo que ver eso porque está nominada. No es de esas películas que no te dejan dormir, sí es como un terror psicológico más bien, y esas las aguanto. Las que no puedo ver son las que tratan de cosas paranormales, tipo fantasmas, monstruos, exorcismos, la muñeca viviente, esas no las puedo ver. Pero esta sí la puedes ver. De hecho, lo que más miedo da en esta son los efectos de sonido. Ya sabes, el típico ¡ting! Cuando sale alguien por atrás o algo, pero es más terror psicológico. Esta película la sentí súper original. De hecho, creo que está nominada a Mejor Guión Original. Y si sí, lo debería ganar. Esta es una de las películas en las que mejor he visto representado el tema de racismo. De verdad te hace temer por el bien del personaje principal. Te tiene gritando en tu mente, ¡Get out! ¡Get out! Creo que está súper bien nombrada esta película. En cualquier película de miedo quieres gritarle eso al personaje, que salga de ahí. No quiero contarles tal cual de qué trata porque así estás a la par con el personaje donde está pensando, ¿qué demonios está pasando aquí? Tú también estás pensando, ¿qué demonios está pasando ahí? Pero bueno, el plot es que es una pareja multirracial donde el chico va a ir a conocer a la familia de la novia. Hay una fiesta en donde llega toda la familia de la novia y pues todos se comportan muy blancos. Él es el único personaje de color que está en la fiesta hasta que encuentra a alguien más. Y él se siente tan fuera del lugar aquí que dice, oh por Dios, al fin alguien que me va a entender. Entonces se acerca a él, pero nota que se comporta de una forma muy extraña. Y es donde empieza a desatarse este caos total. Y tienen que verla, solo véanla. Tengo que resaltar la actuación de Daniel Kaluuya, perdón si estoy asesinando ese nombre. Desde que lo vi en Black Mirror, su actuación ha sido impecable y en esta película no es la excepción. Creo que se está volviendo uno de mis actores favoritos. Esta película es la última de la que voy a hablar por hoy. Las películas que pueden encontrar, al menos ahorita, en las salas de México son Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, The Shape of Water, The Post, Darkest Hour, Call Me By Your Name y ya. Y el 16 de febrero se estrenan Phantom Thread y Lady Bird, que muero por ver Lady Bird. Esperen los otros 2 videos en los que voy a hablar del resto de las películas nominadas a Mejor Película en los Oscars 2018. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye.